Este es el último video, vamos a abordar los conceptos desarrollados en el trabajo práctico 9, 10 y 11. Empezamos a desarrollar contenidos para poder llegar a resolver en el trabajo práctico número 11 un problema de estequiometría complejo. ¿Cuáles fueron los contenidos que fuimos a desarrollar? O que fuimos desarrollando, mejor dicho: pureza de reactivos, reactivo limitante en exceso y el rendimiento de una reacción. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para poder resolver un problema de estequiometría complejo? Primero, tengo que tener en cuenta la pureza. Segundo, tengo que identificar el reactivo limitante en exceso. Tercero, tengo que realizar los cálculos vinculando el reactivo limitante. Cuarto, voy a calcular una cantidad real considerando el rendimiento de la reacción. ¿Qué significan todos estos conceptos? Vamos a ir por el primero. Pureza de reactivos. Todas las muestras que van a participar de una reacción contienen una cierta cantidad de impurezas. ¿Qué son las impurezas? Son sustancias que están mezcladas con el reactivo y que no van a participar de la reacción. Por lo tanto, si yo no las tengo en cuenta, lo que va a pasar es que voy a calcular que voy a obtener una cantidad mayor de productos, y eso no va a ser verdad. ¿Por qué? Porque como las impurezas no participan en la reacción, la cantidad real que va a participar va a ser menor, la cantidad de reactivo puro. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la cantidad de reactivo puro? Nuestro problema nos va a dar un valor de muestra y nos va a dar el porcentaje de la pureza. En este caso, en este ejemplo, 500 gramos de zinc con una pureza del 85. Para poder calcular la cantidad de reactivo puro, yo tengo que usar la fórmula. El valor total de la muestra son esos 500 gramos, el porcentaje es 85 dividido 100. Resolvemos esa operación y encontramos que la cantidad de reactivo puro es 425 gramos y eso es valor. Es real, ¿por qué? Porque me tiene que dar un valor menor al total de la muestra. Ahora, además de calcular la cantidad de reactivo puro, yo podría conocer qué cantidad de impurezas tenía esa muestra. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la segunda fórmula, que lo que me pide es el valor total de la muestra, los 500 gramos, menos la cantidad de reactivo puro, que es lo que calculé recién. Si restamos esos valores, yo puedo saber que esa muestra tenía 75 gramos de impureza, 75 gramos que no iban a participar de la reacción. Entonces, ¿cuál es la cantidad real que va a participar de la reacción? 425 gramos de zinc. ¿Cuál es la cantidad que no va a participar y que se va a obtener junto con los productos? 75 gramos. Si analizamos el segundo paso, identificar el reactivo limitante en exceso. El reactivo limitante es el reactivo que se encuentra en menor proporción y va a ser el reactivo que va a frenar o va a detener la reacción. Es decir, la reacción se va a producir siempre y cuando haya una cierta cantidad de reactivo limitante. Una vez que se transformó todo el reactivo limitante, va a frenarse, no importa si queda reactivo en exceso. Nosotros sabemos que necesitamos de los dos. Además de necesitar los dos reactivos, los necesitamos en una determinada proporción. Si no están en esa proporción, va a haber uno que se va a acabar primero. Ese es el reactivo limitante. ¿Cómo hago yo para identificar el reactivo limitante? Fíjense que para la pureza solamente usaba los datos del problema, la muestra y el porcentaje. En el caso del reactivo limitante, lo que yo tengo que usar para poder calcularlo o identificarlo es el dato en moles y los coeficientes estequiométricos. Es decir, yo necesito el dato de la cantidad de sustancia en moles y los coeficientes estequiométricos que lo extraigo de la ecuación química. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? En este caso es 1 para el zinc, 2 para el ácido clorhídrico. En este caso, en este cuadro, yo puse una serie de ejemplos, de valores como ejemplos. 0,31 de zinc, 1,2 de ácido clorhídrico. ¿Cómo calculo cuál está en proporción estequiométrica o en menor proporción? Realizando esta operación. Divido los moles, siempre tiene que ser en moles, dividido el coeficiente estequiométrico. Analizamos los resultados y el menor valor va a ser el reactivo que se encuentra en el reactivo limitante, el reactivo que se encuentra en menor proporción. En este caso es el zinc. Fíjense que yo acá les dije que siempre el dato tiene que estar en moles para poder realizar esta operación y para poder calcular el reactivo limitante. Pero en algunos casos, nosotros nos puede dar el dato en gramos, es decir, nos puede dar la masa.
¿Cómo hago yo para convertir la masa en moles? Lo que tenemos que hacer es dividir el dato que me da el problema dividido la masa que yo calculo de tabla. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, yo tengo 140 gramos de nitrógeno 2. Voy a dividir el dato, 140, dividido la masa que saco de tabla. ¿Cómo saco la masa de la tabla? Buscamos la masa del nitrógeno y como está 2 veces, 2. Para poder sacar la masa de la tabla en este caso, simplemente tengo que buscar y colocar las masas en la fórmula química. Se tienen en cuenta los valores numéricos que me indican la cantidad de átomos, pero no el coeficiente. No se debe multiplicar por el coeficiente cuando queremos pasar de gramos a moles para poder calcular el reactivo limitante. Ahora, el tercer paso. Dijimos que tenemos que calcular la cantidad, vincular el reactivo limitante con mi incógnita. Para poder explicar este tercer paso, yo agarré un problema, que ya lo tienen en las explicaciones, y fui poniendo los resultados que ya habíamos obtenido. Por ejemplo, yo tengo este problema donde aparecen los dos reactivos, los dos datos, con su porcentaje, es decir, son impuros. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es calcular cuál es la cantidad de reactivo puro. El segundo paso es identificar cuál es el reactivo limitante. Y llegamos al tercer paso, que es el que nos lleva a esta explicación. ¿Qué tengo que hacer en el tercer paso? Tengo que relacionar la cantidad de reactivo puro que yo dije que tenía como dato con la incógnita del problema. Pero fíjense que acá yo extraje dos valores más. ¿De dónde salieron estos valores? De la propia ecuación. En este caso, como el dato, el reactivo limitante puro es el agua, lo que yo calculé fue la masa del agua. ¿Cómo? Multiplicando en este caso los coeficientes estequiométricos por la masa. Como lo hacíamos en los trabajos prácticos anteriores, es decir, en el video anterior. ¿De dónde salió este valor de óxido de calcio? De reemplazar cada uno de los átomos por su respectiva masa y multiplicarlo por la cantidad de veces que se encuentra ese átomo y por el coeficiente estequiométrico. Acá, en este tercer paso, sí se multiplican por los coeficientes estequiométricos. Una vez que yo selecciono la información, tenemos el dato y mi incógnita. Tengo la información que saqué de la ecuación, vamos a armar la regla de tres simples. Esto es muy similar a los ejercicios que resolvíamos en estequiometría básica. Nosotros simplemente hacíamos este paso. ¿Qué le estamos agregando? Que en vez de yo darles el dato de la cantidad de sustancia que ustedes usaban, en este caso ustedes lo obtienen después de hacer una serie de pasos con la pureza y el reactivo limitante. ¿Sí? Solamente le agregamos los dos pasos anteriores. Esto se resuelve igual. El dato que tienen que usar nada más es el reactivo limitante puro, no ninguno de los datos que les da el problema. Una vez que planteamos la regla de tres simple con los datos de la ecuación y abajo el dato del problema y la incógnita, resolvemos y obtenemos el valor. Ahora, en los casos de estequiometría compleja sabemos que hay un cuarto paso. ¿Cuál es ese cuarto paso? Conocer la cantidad real. Yo, en este ejercicio, lo que obtuvimos en el punto anterior, en el tercero, voy a tener que achicarlo. En el tercer paso lo que obtuvimos es una cierta cantidad de óxido de calcio que se iba a producir. Esta cantidad se produce si el rendimiento de la reacción es del 100%. ¿Qué significa que el rendimiento de la reacción sea el 100%? Que todo el reactivo limitante se transformó en producto, absolutamente todo. Eso sería que el rendimiento es del 100%, siempre hablando del reactivo limitante porque es el que determina o finaliza la reacción. Ahora, ¿qué pasa cuando el rendimiento no es del 100%? ¿Qué significa? Que va a haber una parte del reactivo limitante que no va a formar productos. ¿Y por qué no va a formar productos? En ese caso se pueden analizar diferentes variables que afectan el rendimiento de una reacción. El calor, la temperatura, la presión. Y es
un parámetro que siempre debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque experimentalmente nunca una reacción ocurre al 100%. Es decir, nunca una transformación se produce de forma total. Siempre hay algo que va a quedar sin transformarse. Entonces, eso es lo que nosotros contemplamos con el rendimiento. Si yo digo que una reacción tenía el rendimiento de 50%, estoy diciendo que solamente la mitad del reactivo limitante se logró transformar. No se transformó todo. Volvemos al ejercicio y fíjense que les puse el mismo problema, pero agregándole un rendimiento. Entonces, el procedimiento es el mismo que en el tercer paso. Una vez que llegamos a este valor, nosotros sabemos que este valor es si la reacción ocurre al 100%, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad real producida? Utilizamos esta simple fórmula. Lógicamente, como es un porcentaje, siempre va a quedar dividido 100. Y es el valor obtenido teóricamente, el valor obtenido en el tercer paso, por el rendimiento de la reacción, que en este caso es el 89%. Y ahí llegaríamos al último paso y cuarto paso de cómo resolver un problema de estequiometría complejo. ¿Cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta acá? ¿Por qué tengo que hacer todos esos pasos? Es decir, si volvemos a la filmina que explicaba cada uno de los pasos. El primero es la pureza. ¿Por qué tengo que calcular la pureza? Porque yo necesito saber cuál es la cantidad real que va a participar en la reacción. Porque va a participar la parte pura, no va a participar la impureza. Entonces, lo primero que hacemos en el primer paso es calcular la cantidad real que va a participar. ¿Por qué tengo que identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Porque la reacción va a ocurrir hasta que se acabe la cantidad de reactivo limitante puro. Es por eso que yo tengo que saber cuál de todos es el que va a finalizar o el que va a limitar la reacción. El tercero, una vez que yo tengo la cantidad de reactivo puro y es el limitante, puedo calcular cuánto producto se va a obtener. ¿Por qué? Porque como es la sustancia que va a limitar la reacción, toda esa sustancia, todo el reactivo limitante puro se va a transformar en producto. Eso sería si la reacción ocurre con un rendimiento del 100%. Ahora, en el cuarto paso es cuando nosotros consideramos que esa reacción no ocurre al 100% y calculamos la cantidad real. Todos estos problemas los que buscan es encontrar valores que se asemejen más a los valores que se obtienen experimentalmente. Los problemas de estequiometría nosotros los utilizamos para calcular un aproximado de cuánta sustancia puedo producir o cuánto reactivo necesito para producir determinada cantidad, pero tenemos que tener en cuenta que existen distintas variables que va a afectar esa cantidad, como la pureza, el reactivo limitante y el rendimiento. Entonces son factores que yo los tengo que incluir en mis cálculos. ¿Cómo los incluimos? Como los vimos en todo este video.